a lo largo de esta hora y media vamos a tener la oportunidad de presentar los avances a los que hemos llegado en este estudio sobre desinstitucionalización, en concreto en el grupo de mayores, pero lo que es más importante, más que exponeros nuestros resultados, es que bueno, queremos escuchar, tener un poco feedback, recomendaciones, aportaciones de expertas que han venido a acompañarnos y de las personas que nos están escuchando, que están aquí presencialmente o que están de forma online. Soy Irene Vicente Echevarría y soy la coordinadora en este estudio del grupo de mayores. Mi compañera Isabel y yo vamos a exponeros un poco, pues eso, los principales resultados, los resultados a los que hemos llegado. Vais a ver que en algunos ámbitos o en algunos aspectos la investigación está bastante desarrollada y en otros, pues bueno, que todavía estamos un poco más en inicios, que estamos trabajando todavía en ello, pero en cualquier caso, esté como esté el estudio, son interesantísimas e importantísimas las aportaciones que tengáis para hacernos. Nada más, voy a dar paso a mi compañera Isabel. Yo no sé si a Isabel le pasa, pero bueno, yo, que hablaré después de ella, os pido perdón por adelantado a mis compañeros de grupo. Vale. El micro no, el sonido, ¿no? ¿Ahora? ¿Ahora? Era esto, era fácil. Decía que, bueno, que no sé si a Isabel le pasa, pero que a mí sí, preparando el primer resumen que tuve que preparar de todos los papeles que me pedían mis compañeros, después de ese resumen tuve que hacer otro resumen y ahora he tenido que hacer la presentación de ese segundo resumen. Entonces, quiero pedir perdón a mis compañeras y compañeros de grupo, del resto, por lo que he hecho con sus ámbitos, porque los he decapitado. Quiero que entendáis que había que contar esto en 10 minutos y tengo mucho miedo, así que no me lo tengáis en cuenta. Lo he hecho lo mejor posible. Vamos, Isabel, cuando quieras. Bueno, yo suscribo. ¿Se escucha bien? Sí. Vale. ¿Quieres este? Yo creo que... ¿Me escucháis bien? Sí. Vale, genial. Bueno, el proceso de envejecimiento es un proceso social fundamental que en la actualidad se encuentra experimentando un cambio de valores en su concepción. La atención a la población mayor y la atención es un reto actualmente. Está habiendo un cambio de paradigma en el modelo de cuidados. Sin embargo, este cambio está siendo sobre todo discursivo y está encontrando más dificultades en su aplicación práctica. Se está viendo que hay modelos positivos que se conocen, que se están haciendo implantaciones, pero que sobre todo hace falta voluntad política. Y durante el COVID ha habido un auge en esta reflexión, pero esta reflexión se está desvaneciendo poco a poco. Entonces, sobre todo, nuestros avances en cuanto a la institucionalización es que nos estamos dando cuenta de que es necesario un sistema de información que permita conocer la situación actual de forma completa para poder realmente conocer pues, la atención a las personas mayores y de todas sus vertientes, y que esta inexistencia de este sistema actualmente pues al final impide realmente pues, hacer una evaluación y conocer realmente cómo es la situación de la institucionalización. Harían falta datos básicos, pues por ejemplo, pues la muerte por causas o la utilización de medicamentos, entre otras bastantes cuestiones. Hay sistemas alternativos actualmente, como por ejemplo pues puede ser el cohousing, pero sin embargo estos presentan pues un perfil muy concreto de las personas que están ahí. Suponen, pues por ahora, la atención a la dependencia sigue siendo un desafío en la mayor parte de sus modelos. Pero sin embargo, creemos que este es un muy buen momento pues para probar estas experiencias y ver cuáles son los fallos y los aciertos y realmente pues poder hacer una evaluación de cuál podría ser el camino de la desinstitucionalización. En cuanto a las residencias, que bueno, tampoco es la única atención, pero al final sí que es como el modelo institucionalizado, vemos que la titularidad privada de las residencias es mayoritaria, que incluso las residencias públicas, la mayor parte son de gestión privada, que los servicios públicos también están subcontratados de forma generalizada. Entonces, pues que igual deberíamos considerar pues cuál es la idoneidad de esta colaboración público-privada y, sobre todo, la importancia de conocer las formas de privatización que se producen para poder abordar pues las consecuencias que éstas tienen, ¿no? Y sobre todo en toda la cuestión de las residencias hay como... bueno, diferentes abordajes y demás, y un poco la reflexión es si deberían existir en general, si solamente deberían existir para la necesidad de cuidados de 24 horas o cuál debería ser el camino, ¿no? Sin embargo, creemos pues, que la institucionalización es decisiva para institucionalizar derechos, que
que hay algunos mayores que siguen prefiriendo estar en residencias, aunque haya modelos alternativos, y que las residencias también pueden ser un recurso que pueda ofrecer temporalidad, aunque mayoritariamente esto no esté siendo así. Y los dos grandes problemas que nos encontramos, sobre todo, pues son relativo a la comida, o sea, baja calidad, que deriva en diferentes enfermedades, desnutrición y demás. Y el tema, pues también que al final con las rutinas que se generan en las residencias y el poco tiempo que suele haber. Y luego, relativo a la escasez de personal, que al final esto deriva pues en una precariedad de la atención, en la imposibilidad de realizar al final todas las tareas, pérdida de autonomía de las personas, que además es muy difícilmente recuperable después. Y luego todo el tema de sujeciones. En sujeciones, pues mayoritariamente se rechaza, pero también se deben ver los matices, y es decir, para que realmente se acabe con las sujeciones, pues haría falta más personal, más formación, y también hacer una reflexión en cuanto a las familias de los que están dispuestos a asumir en cuanto a la incertidumbre, ¿no? O sea, que al final están ahí pues también por un miedo. También en cuanto a las residencias, bueno, en general el modo de atención es la importancia, nos hemos dado cuenta también de la importancia de los vínculos y la de las relaciones interpersonales, que también, por ejemplo, las residencias a veces, pues algunos usuarios también es algo positivo en el sentido de que pues están con otras personas y más, y esto es algo que, bueno, debería estar presente en cualquier modo de atención. Y sobre todo en relación al personal, la clave de la desinstitucionalización un poco parece que va pues porque haya más personal, porque esté más formado, porque este está motivado, mejoras de las condiciones laborales y también mejor consideración social en general de las personas que atienden, ¿no? Creemos que se pueden cambiar numerosas cuestiones sin hacer grandes cambios, gestionando lo que hay distinto, también pues, pensando en nuevas arquitecturas del espacio, gestión del personal, cultura de trabajo. Y bueno, ya por terminar, que tampoco quiero extenderme demasiado, destacar la importancia del tema del género en la atención a personas mayores, tanto en las personas mayores en sí, que al final vemos que las mujeres tienen una mayor esperanza de vida, pero sin embargo son las que peores condiciones de salud tienen, ¿no? En cuanto, cuando se hablamos del concepto de esperanza de vida saludable, que muchas de ellas son a su vez cuidadoras, entonces están al final también en los dos lados. Y en cuanto a las personas cuidadoras, tanto profesionales como no, pues al final es un sector que está altamente feminizado y que muchas de las mujeres también están en situación de vulnerabilidad, al final pues por las condiciones laborales y en el ámbito informal, pues al final pues por lo que supone la carga y la responsabilidad del cuidado. Y con eso. Muchas gracias, Isabel. Bueno, a partir de la intervención de Isabel, yo ahora voy a introduciros cómo está nuestra investigación en el resto de los ámbitos. Ella se encargaba de exponer el ámbito 1. Voy a leer, porque tengo 10 minutos para contar un montón de cosas y como no quiero irme ni olvidarme nada, ¿vale? Voy a leer, me perdonáis también. Bueno, os decía, la investigación que Isabel acaba de presentarnos continúa con un segundo ámbito en donde analizamos cuáles son los factores de riesgo y los desencadenantes personales y contextuales que llevan a la toma de un itinerario de institucionalización. Entre estos factores distinguimos dos dimensiones, podríamos hablar de dos dimensiones, tanto las personales, entre las que se encuentran el género y la edad, el estado de salud y dependencia, el bienestar y el bienestar emocional. Y entre los factores que poseen una dimensión más contextual, nos encontrábamos con la red de apoyo institucional y de atención a la dependencia, el bienestar material, la participación social y comunitaria y las condiciones y accesibilidad de la vivienda. La edad y el género como factores demográficos ilustran el perfil de las personas con riesgo de ser institucionalizadas, no confundir con las características de quienes actualmente se encuentran en los centros residenciales, que es una de las cosas que también se destacan en el ámbito 1, ¿verdad? Dentro de estos factores demográficos que inciden en el riesgo de institucionalizar, sabemos que ser hombre puede resultar un factor de riesgo para el inicio de un itinerario de institucionalización, sobre todo cuando el hombre está viudo y tiene un estado de salud, su salud está bastante deteriorada. Pero la mayor esperanza de las mujeres también suponen un factor de riesgo para su institucionalización. La edad avanzada es otro factor de riesgo y sabemos que además las mujeres alcanzan esta edad avanzada y que aumenta con la posibilidad de deterioro físico y cognitivo. Lo que conecta con el tercer factor personal, el estado de salud y dependencia, que junto con el estado emocional también constituyen importantes factores predictores de la institucionalidad.
Entre los factores contextuales, os decía, se encuentra el bienestar material, la participación social y comunitaria y las condiciones de accesibilidad de la vivienda. La falta de recursos suficientes para envejecer en casa supone un factor de riesgo, lógicamente. La imposibilidad de adquirir servicios y apoyos en el mercado o recursos públicos hace que el itinerario de institucionalización muchas veces sea la única opción. El bienestar material, por tanto, conecta directamente con las posibilidades de adaptar la vivienda a las necesidades de cada momento vital. Del mismo modo que lo hace en la participación social y comunitaria, la existencia de redes amplias y suficientes en contra del aislamiento y la soledad, que sabemos que son factores importantísimos que conducen a la institucionalización. En el ámbito 3, analizamos la prevalencia y tipología de uso de restricciones en recursos de cuidado institucional, así como alternativas a su uso, y tratamos de proporcionar algunas recomendaciones que apoyen esta búsqueda de alternativas. Es importante empezar en este ámbito y así empieza con una definición de restricciones. La definición de restricciones que manejamos es suficientemente amplia para incluir no solo las restricciones físicas o farmacológicas que todos aceptamos, sino que comúnmente están aceptadas en lo que entendemos como restricciones, sino que también llamamos restricción a todas aquellas actividades que tienen que ver con normas y pautas y que limitan los derechos. Es decir, el propio enfoque de derechos está ya dentro de la definición de restricciones que vamos a usar. En general, el uso de restricciones en espacios institucionales se justifica como medida de prevención de caídas, para el control de alteraciones conductuales e incluso para evitar la manipulación de determinados dispositivos por parte de los usuarios. Sin embargo, finalmente, varios estudios que se presentan además en este ámbito llegan a la misma conclusión. Las justificaciones suelen ser de carácter organizacional, es decir, por comodidad del personal o quizás la idea que se nos vende es que el personal tiene otras pocas opciones para prevenir o para enfrentarse a determinados riesgos. Por miedo a las consecuencias legales que deben enfrentar por la materialización de dichos riesgos, por ejemplo. Sea cual sea la razón, lo cierto es que los efectos negativos de este tipo de prácticas, de las restricciones que conllevan, por ejemplo, asfixia, isquemia, comprensión del plexo braquial, magulladuras, laceraciones, úlceras, incluso aumento de las tasas de mortalidad, nos invita a pensar que las restricciones, por mucha justificación que haya detrás, deben ser vistas como una forma de maltrato institucional, en tanto que hay una manifiesta despersonalización y deshumanización de los cuidados cuando recurrimos a este tipo de prácticas. Hemos localizado dos importantes iniciativas en lo que respecta a las alternativas al uso de restricciones. En nuestro territorio, Desatar al anciano y al enfermo de Alzheimer, CEOMA, y el programa de eliminación de sujeciones en el centro residencial en Zaragoza. Ambas iniciativas comienzan tratando de definir el problema e investigan sobre él. Ambas iniciativas llegan a la conclusión de que la recolección de datos es importantísima para entender qué pasa, cómo se usa y por qué se usan las restricciones. Y llegan a la misma conclusión, efectivamente, el miedo de los profesionales está detrás, las pocas posibilidades, la merma en la plantilla y la falta de posibilidades reales o de alternativas que tienen los y las profesionales a la hora de llevar a la práctica formas de cuidado más próximos a un enfoque de derechos humanos. Por lo tanto, se concluyó que el uso de sujeciones físicas respondía a una necesidad de los y las trabajadoras o de la organización más que de una necesidad propia de la persona cuidada. Además, ambas iniciativas coinciden, y esto es importantísimo, de aquí extraemos una importante recomendación, que no es recomendable la aplicación de métodos o fórmulas estándares para eliminar el uso de sujeciones, sino que, por el contrario, cada centro debe de crear su propio método atendiendo las necesidades concretas de cada usuario también. En lo que respecta a los ámbitos 4 y 5, identificación de buenas prácticas y recomendaciones para el desarrollo de alternativas comunitarias y personalizadas en el apoyo a las personas, hemos localizado a nivel nacional variadas propuestas y debido a su heterogeneidad la sistematización se ha hecho bastante complicada, pero he podido rescatar algunos elementos comunes que voy a compartiros ahora. El objetivo principal de todas estas prácticas nacionales consiste en mantener a las personas mayores en su marco de referencia personal y emocional con los cuidados necesarios el mayor tiempo posible. El propio nombre de estos proyectos nos indica esto: a gusto en mi casa, vivir mejor en casa o como en casa. A través de un modelo de atención centrada en la persona, donde el buen trato, la personalización y la vida significativa son elementos imprescindibles. Además, todas estas propuestas nacionales destacan el papel que a los profesionales se les da
y así se establecen ratios adecuadas de profesionales, identificación de competencias y disciplinas profesionales. Implican diversidad de agentes y un alto grado de coordinación para evitar duplicidades y ausencias. Los proyectos precisamente van más en la dirección de establecer actuaciones para evitar la institucionalización en residencias. Llama la atención el que se desarrolla en Cataluña y en Navarra, que distingue claramente las medidas de desinstitucionalización de las de no institucionalización. Uno de los obstáculos para la implementación de cualquier de estos proyectos viene determinado por la fórmula económica que se arbitre y por la carga real o percibida que el entorno familiar detecte como asumible o no. Por otro lado, las administraciones públicas en todos estos proyectos deben asumir un papel relevante para la agilización y flexibilización de los procedimientos. La acumulación de alternativas no es suficiente si no está ligada al progresivo cierre de instituciones. No tiene sentido y además es peligroso que nuestros servicios de base comunitaria operen en paralelo con las instituciones preexistentes. Dentro de las experiencias internacionales presentadas, Suecia, Países Bajos, Noruega, Reino Unido, Alemania, Francia y Bélgica, entre otros, a pesar de la diversidad sociocultural de cada país y de las necesidades y la variedad de deseos y preferencias del colectivo de personas mayores, lo cierto es que la tendencia común en todas estas respuestas alternativas pueden describirse dentro del paradigma vivienda o del modelo cohousing, término que incluye una amplísima variedad de alojamientos que comparten objetivos comunes. Promover la independencia, reducir el aislamiento social, promover una alternativa a los modelos institucionales, ofrecer a los residentes un hogar para toda la vida y mejor calidad de vida. En lo que respecta al ámbito 6, diseño de un nuevo marco competencial y desarrollo de nuevos roles profesionales para el impulso de apoyo y servicios de base comunitaria y familiar, detectamos que la necesidad de formación adaptada a las nuevas demandas de atención es una constante. Con frecuencia se señalan los bajos niveles de formación y cualificación de las personas que proveen cuidados y las malas condiciones laborales en las que los cuidados se ofrecen. Todo esto repercute directamente en la calidad también de los servicios recibidos. La relación cuidadora-persona cuidada se ve afectada por la situación de precariedad que experimentan ambos polos de la relación. La falta de condiciones mínimas precarizan el cuidado y lo tornan opresivo y lejano a cualquier enfoque de derechos humanos. Hay una necesidad de mayor personal, de mejores servicios a las personas mayores, pero sobre todo una necesidad de valorización de la profesión de cuidadora. Es común en las entrevistas realizadas, aparece reiteradamente la necesidad de la formación de las personas que están ejerciendo los cuidados. Por ejemplo, se atribuye la implantación de métodos no deseados, sujeciones, por ejemplo, al desconocimiento de alternativas. Además, cuanto más implicado está el personal al cargo de las personas mayores, mejor es el servicio. También dentro de las entrevistas se ha señalado frecuentemente la necesidad de crear una figura profesional denominada promotor de cambio, que se encargue de sensibilizar sobre la necesidad de generar nuevas formas de consideración de las personas mayores y de dotar de herramientas para poder llevar a cabo. En los ámbitos 7 y 8 nos encargamos de analizar el marco ético, cultural y jurídico necesario para el desarrollo de procesos de desinstitucionalización en España. El marco ético y cultural en el que se desarrolla la atención que se presta a las personas mayores viene configurado de forma negativa por el edadismo y sus reflejos sociales y de forma positiva por los valores y principios vinculados a la dignidad humana y los derechos fundamentales, y es aquí en donde estamos trabajando. Creo que no es necesario en este espacio, además, que hablemos de lo que significa edadismo o de las principales consecuencias en el ámbito que nos interesa, ni que profundicemos en cómo un enfoque de derechos humanos es la herramienta perfecta, efectivamente, para confrontar este tipo de actitudes edadistas. En el apartado dedicado al marco jurídico, hemos analizado el contenido normativo internacional y europeo, también nacional y autonómico, todo el entramado normativo que en la actualidad está vigente en España, y se proponen además reformas de la normativa que impiden o dificultan los procesos de desinstitucionalización y las alternativas de vida independiente. En el ámbito internacional hemos localizado una demanda, creo que es bastante compartida, de la creación de una Convención Internacional para la Protección de los Derechos de las Personas Mayores. La existencia de algunos instrumentos jurídicos, tanto a nivel internacional como a nivel regional, está ahí, pero bueno, no nos parece suficiente. No voy a recoger o a ponerme a enumerarlos, pero bueno, por citar algunos, el Principio de Naciones Unidas en favor de las personas de edad o la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. En el ámbito nacional, de nuevo, hemos
detectamos que no existe una ley que reconozca los derechos de las personas mayores, que obligue a los poderes públicos a hacerlos efectivos desde un enfoque integral. A continuación, voy a esbozar algunas primeras conclusiones y recomendaciones a las que llegamos desde los diferentes ámbitos. El ámbito 2 y 3. Los factores personales de institucionalización se conectan con los siguientes aspectos: género y edad, estado de salud y dependencia, bienestar emocional y soledad. Los factores contextuales se relacionan con la red de apoyo institucional y de atención a la dependencia, bienestar material, participación social y comunitaria, condiciones y accesibilidad de la vivienda. Lograr una reducción del uso de las restricciones precisa de la gestión de un sistema de información sobre los pacientes de los centros que registren patrones de caídas, patrones de problemas de conducta y, en términos generales, de eventos significativos para obtener patrones individuales, ambientales y organizativos sobre la base de los cuales poder actuar en la prevención de forma más eficaz y de manera individualizada. Una de las formas de prevenir el uso de sujeciones en personas mayores de 65 años institucionalizadas es la creación de protocolos que sirvan como guía para los centros y sus profesionales a la hora de realizar o dejar de realizar dicha práctica clínica y en el uso concreto de medidas de sujeción. Dichos protocolos deben contener los límites al uso de sujeciones, plazos de revisión, así como alternativas para su desincentivación. Por ello, es recomendable que el protocolo de uso de sujeciones esté asociado a otros protocolos como el manejo de caídas, de conductas, guías de uso racional de fármacos, etc. Se recomienda el diseño de protocolos internos que obedezcan a las realidades particulares de cada centro y de las necesidades particulares de cada persona. La inclusión de la disminución del uso de restricciones físicas como indicador de mejora de calidad asistencial puede ser una de las mejores herramientas para su erradicación, y así lo demuestran además los estudios o las alternativas que se han llevado a cabo en nuestro país. Son necesarios más estudios sobre prevalencia y efectividad de las intervenciones, que además incluyan los costes de este tipo de intervenciones encaminadas a la reducción de sujeciones físicas en centros de cuidados de larga duración. Con respecto a los ámbitos 4 y 5, las conclusiones, recomendaciones a las que llegamos tienen que ver con que, bueno, como os decía, los diversos proyectos a los que hemos aludido tienen una serie de actuaciones en común, cuando se trata sobre todo de posibilitar que las personas mayores permanezcan en su casa en el mayor periodo de tiempo, más allá de su grado de dependencia. En general se impone el paradigma housing. Hay consenso nacional e internacional alrededor de esta práctica. Son diversos los sectores implicados: gestores de casos, familiares, sanitarios, CEAs, asistentes, lo que requiere un alto grado de coordinación para evitar duplicidades y ausencias que generan la ineficacia y la desconfianza en el proceso. Uno de los obstáculos para la implementación de cualquiera de estos proyectos u otros viene determinado por la fórmula económica, como os he dicho, y hay que detectar hasta qué punto los costes parecen o no asumibles tanto por las familias como a nivel estatal. La acumulación de alternativas, decíamos antes, no es suficiente, tiene que ser coordinada el cierre de un tipo de instituciones con el desarrollo de otras. Un cambio de paradigma real demanda servicios centrados en la atención a la persona y en la promoción de la autonomía y la dignidad. Las alternativas habitacionales deben reflejar la diversidad de las personas mayores, así como interiorizar las diferentes formas de discriminación a las que las personas mayores pueden verse sometidas, junto al edadismo o otros ismos, como el racismo, sexismo, capacitismo, deben de ser tomadas en cuenta a la hora de desarrollar alternativas. El tránsito desde el paradigma residencial hacia formas de alternativas lleva aparejada una serie de obligaciones para los Estados. Los Estados deben de ser capaces, principalmente, de garantizar formas de vivienda y cuidados adecuados y desde los derechos humanos. El derecho a vivir en la comunidad no puede verse garantizado sin la participación efectiva de las personas que lo precisan. Del mismo modo, la institucionalización por fases, atendiendo al nivel funcional de las personas a desinstitucionalizar, participa de formas de segregación nuevas y crea jerarquías entre las personas. En el ámbito 6, destacamos como conclusión que la falta de profesionalización y valoración del trabajo de cuidados repercute en la calidad del servicio, que las profesionales que se encargan de los trabajos de cuidados están precarizadas, que la formación, así como la implementación de plantillas suficientes, son requisito imprescindible para ofrecer modelos de atención centrada en la persona, garantes de los derechos humanos de todas las partes implicadas en la relación. Con respecto al ámbito 7 y 8, recogemos o nos damos cuenta que es patente la necesidad de un cambio de marco ético, cultural, que termine con estereotipos, prejuicios y estigmas que se posan sobre las personas mayores, y este cambio debe conllevar la percepción de las personas mayores como sujetos de derechos. Debe superarse el modelo de atención homogeneizadora de las personas mayores, centrada en las necesidades y limitaciones, y apostar por una atención integral centrada en la persona, considerando sus capacidades y habilidades.
abandonar el paternalismo hacia las personas mayores y una apertura hacia el respeto y atención de la voluntad, deseos y preferencias de las personas mayores, favoreciendo su autonomía y libertad. Promoción del buen trato hacia las personas mayores en el ámbito institucional, en los servicios dirigidos a ellas, en el ámbito familiar y en la sociedad en general. En el ámbito jurídico, rescatamos la importancia de incorporar a las leyes y las políticas públicas de forma transversal y allí donde sea necesario la perspectiva de edad con carácter general y en concreto en aquellos relacionados con el cuidado y la desinstitucionalización. Con carácter general, creemos que la normativa existente en los 3 niveles, internacional, nacional y autonómico, no prioriza el modelo de la desinstitucionalización de las personas y reivindicamos la atención centrada y continua en la persona como uno de los ejes sobre los que reposa el modelo desinstitucionalizador que hay que poner en valor, garantizando la independencia y autonomía y asegurando la calidad de vida. Nada más. Voy a beber agua. Vale, no sé si... Bueno. Vale, a continuación voy a dar paso a nuestras expertas que nos acompañan aquí en la mesa para que empiecen con todas sus propuestas y a ponernos los deberes y después daremos la voz tanto a quienes estáis aquí presencial como a quienes estáis en remoto, ¿vale? Empiezas, Isabel, ¿no? ¿Habíamos dicho? Sí. Te pongo la presentación, sí. Sí, sí se puede. Hay que subirla, vale. Un momento. Porque estamos en streaming. No, da igual, puedo compartir. Creo que es que yo no puedo compartir. Claro, tiene que ser un presentador, ¿no? ¿Me hacéis presentadora? Lara, o... Sí, lo tenéis que hacer. Bueno, voy presentando. ¿Te quieres poner aquí, Isabel? Vale. Ahora espera cuando... Si no me da lo mismo. Te los voy pasando yo como quieras, presentación. No, bueno. Sí, va a ser en cuanto me hagan, yo puedo. Bueno, voy presentando a Isabel. Isabel Martínez Lozano es licenciada en Ciencias de la Información, doctora en Ciencias Sociales, ha sido secretaria general de Políticas de Igualdad del Ministerio de Igualdad y en la actualidad es directora de Universidades y Promoción del Talento de la Fundación 11 y desde 2012 es la presidenta de Helpage España. Muy bien. Bueno, si queréis vamos empezando, aunque no esté la presentación. Buenos días. Bueno, voy a intentar ceñirme a los 10 minutos, créeme que lo voy a intentar. Entonces voy a ir como una metralleta, voy a lanzar algunas ideas al aire que no me va a dar tiempo a desarrollar porque si no, no ocuparía 10 minutos. Yo tuve la tentación ayer, le hablaba ahora a Maite, no sabía un poco muy bien nuestro papel, ¿no? De coger el documento que nos habéis enviado y hacer una serie de anotaciones que ya las hice. Pero creo que al final creo que lo que voy a hacer es en 5 minutos un marco general de dónde estamos, ¿no? Cuando hablamos de los desafíos del envejecimiento y luego la segunda parte me voy a dedicar a ser un poco provocadora y a cuestionar esto de la desinstitucionalización y algunas cosas que me parecen pues como que tienen riesgo, ¿no? Riesgo de llevarnos a un caos más intenso del que estamos, ¿no? Y eso es lo que voy a hacer. Entonces, cuando hablamos de... Bueno, ¿ya? ¿Sí? Vale, vas pasando aquí, ¿sabes? O sea, aquí hago así. Sí, eso es. ¿Pero está puesto? Sí, se ve, lo ven ahí. Ah, bueno, aquí no lo veis, claro. Vale, vamos. Pues si no lo veis aquí, no lo hago sin la presentación. Bueno, pero... Vale, ahora lo pone. Y de todas maneras en online se está viendo, ¿vale? Vale. Bueno, cuando hablamos de envejecimiento, de longevidad, de revolución demográfica, en fin, como queramos llamarlo, ¿no? En función del contexto, a mí sí que me gusta, porque creo que es muy gráfico, hacer la comparativa desde hace años de dónde estamos, ¿no? Entonces, yo creo que si echamos la vista atrás al siglo XX, el hecho social que más ha impactado en nuestro modelo de sociedad directamente fue la incorporación de la mujer al mundo público, no solo al empleo, sino al espacio público. Y yo, desde mi óptica, lo que creo es que el hecho social que más va a transformar la sociedad del siglo XXI va a ser la longevidad, es decir, las expectativas de vida
y las trayectorias de vida que vamos a tener. Todos vamos a llegar a casi 100 años y eso va a impactar radicalmente en nuestro modelo de sociedad. Dos grandes desafíos que tenemos, es decir, en el envejecimiento tenemos muchos desafíos, pero los principales desafíos de la longevidad están centrados, por un lado, en incorporar el enfoque de edad a todas las políticas públicas, y cuando hablo de todas las políticas públicas no hablo solo a las pensiones, a los cuidados, a las políticas de atención a la dependencia, a la provisión de servicios sociosanitarios, no, hablo cómo introducir la perspectiva de edad en todas las políticas públicas, la del estado del bienestar, pero también las políticas de urbanismo, la arquitectura, la sostenibilidad medioambiental, cómo afecta el cambio climático a personas mayores y a personas en diferentes etapas de la vida, a políticas de ocio, a las políticas culturales, a las políticas de educación y de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Es decir, cómo tenemos que ir cambiando toda la política pública para que nuestro modelo de sociedad nos dé respuestas a las necesidades que las personas tenemos a lo largo de la vida, ¿vale? Y el segundo desafío importante es construir un modelo de cuidados que tenga un enfoque de derechos humanos. Y para eso estamos aquí hoy, ¿no? Hay que tener en cuenta, en este sentido, dentro de estos desafíos, algo que es fundamental y en lo que más piensa el Ministerio de Economía y de Sostenibilidad, que es que el envejecimiento y la longevidad va a tener como consecuencia una presión fiscal muy grande en nuestro sistema de protección, ¿vale? Y en el sistema de cuidados. Por tanto, hay que saber que ahora mismo todo este proceso está generando una presión muy importante en los sistemas financieros de cómo se va a proveer los apoyos a las personas mayores, ¿no? Y luego hay que tener en cuenta también que se va a producir un envejecimiento desigual, es decir, se va a producir un envejecimiento prematuro, ¿vale? Que no tiene nada que ver con la edad biológica. Hay una diferencia entre la edad biológica y el envejecimiento que tiene que ver con la edad cronológica y el envejecimiento, que es esa situación donde empiezan a aparecer problemas de dependencia y problemas de autonomía, ¿no? Y eso tiene que ver, y eso se va a producir, y lo vamos a ver, cómo se va a producir un envejecimiento. Pues entonces ya voy pasando. Y eso se va a ver cómo tenemos un envejecimiento prematuro en la base más baja de la pirámide social. Y nos va a llevar a una situación de contrastes, ¿vale? Es decir, todos vamos a envejecer, pero de luego en circunstancias muy diferentes en función de la situación económica fundamentalmente, del entorno y de los entornos que tengamos a nuestro alrededor y de la salud, es decir, de las capacidades que tengamos de prevenir las situaciones de dependencia, ¿no? Esos son los tres elementos que van a hacer que el envejecimiento sea una realidad muy diferente, no solo por países y por zonas geográficas, sino también en nuestro propio país, ¿no? Los tres principales, y con esto ya termino el marco general, los tres principales elementos que van a incidir en este gran cambio social que vamos a vivir en el siglo XX tienen que ver con el cambio de rol de las personas mayores en la sociedad, es decir, quiénes somos, qué hacemos, qué expectativas de vida, qué queremos hacer, ¿no? Es decir, tenemos un rol radicalmente, ya no tenemos ese rol pasivo, ¿no? Nosotros somos personas productivas y capacidades de aportar a la sociedad hasta los 65 años y a partir de ahí ya nuestro rol pasa a ser un rol pasivo, ¿no? Es decir, el rol de las personas mayores cambia radicalmente en nuestra sociedad. El cambio en el sistema de cuidados, del que vamos a hablar ahora ya en la segunda parte, y un cambio en nuestro sistema de previsión para afrontar los diferentes ciclos vitales. Esos son los tres elementos que van a incidir en este cambio. Bueno, pues hecho esta introducción así a modo telegráfica, algunas reflexiones que quiero hacer sobre el tema de la desinstitucionalización, ¿no? Primera cosa que me llama la atención también del documento y también de toda esa filosofía de la desinstitucionalización. Que conste que no estoy en contra del modelo y que no estoy en contra de la filosofía que hay detrás de la desinstitucionalización en general, ¿vale? Y es una tendencia que yo creo que hay que seguir, ¿vale? No. Pero, dicho esto, a ver, aquí damos por hecho, en el documento y damos por hecho en la estrategia que se plantea por parte del Gobierno, que una institución de cuidados es incapaz de atender a una persona bajo el prisma del respeto y la garantía de los derechos humanos. Damos por hecho que eso es así.
El modelo de institucionalización es un modelo que reduce a las personas a entes sin derechos. Y la gente, es decir, y no podemos parecer, y sabemos que eso no es así, que lo que tenemos es una cultura, ¿vale? Una cultura de cuidados a través de las instituciones públicas, que es la que genera esa discriminación, esos abusos, esa falta de garantía de los derechos. Y lo que tenemos que hacer es cambiar esa cultura. Y esto es un proceso. Y ahí está el modelo de atención integral y centrado en la persona, del que seguro que Maite va a hablar ahora mucho. Por tanto, no podemos dar por hecho que una institución, o sea, que recibir cuidados en una institución ya de antemano sea sinónimo a vulneración de derechos y que ese modelo hay que acabar con él porque eso es pernicioso para la garantía de nuestros derechos. Segunda reflexión que quiero hacer por provocar un poco, ¿no? La crisis de los cuidados y el nuevo modelo de cuidado. Vamos a ver, la crisis de los cuidados. No tenemos ninguna crisis. La crisis de los cuidados lleva un siglo ya, ¿eh? Es decir, la crisis de los cuidados empezó en el siglo XX, a mediados del siglo XX, cuando empezamos a romper el rol de las mujeres como las responsables en exclusiva de los cuidados a los otros. Rompemos el patriarcado o empecemos a romper el patriarcado a partir de la segunda mitad del siglo XX y a partir de intentar romper ese sistema social que reducía a las mujeres en su rol a un rol de cuidadoras, pues hay una crisis de los cuidados, pero esa crisis la llevamos ya de un siglo, ¿eh? Ojo con esta crisis de los cuidados. De lo que hay una crisis es de la ruptura de roles y en el sistema de provisión de cuidados que no tenemos los apoyos necesarios y suficientes para la cantidad de cuidado que necesitamos y que vamos a necesitar. Nuevo modelo de cuidado. Claro, tendríamos que ir a un nuevo modelo de cuidado si tuviéramos un modelo de cuidados. Pero es que no hemos tenido ningún modelo de cuidado. Estamos construyendo un modelo de cuidados, ¿no? O modelos de cuidado. Me gusta hacerlo en plural, ¿vale? Lo que hay es un déficit en la provisión de cuidados y de apoyos. Eso es lo que tenemos ahora mismo. Un déficit en la provisión de cuidados y de apoyo a las personas que lo necesitan. Pero si no teníamos un modelo, no podemos tener un nuevo modelo. Por tanto, lo que tenemos que hacer es construir, generar el proceso para construir modelos de cuidado. Y tercera idea, un poco disruptiva para ponerle un poco de gracia al debate. Decía Berta, la responsable del Ministerio, con buen criterio, decía, bueno, tenemos que salir de los colectivos, de los grupos, y hay que ir a un modelo de desinstitucionalización que se escape de colectivos, de tal, como, vamos a ver, no es comparable ni las necesidades ni las circunstancias que rodean a los grupos de población que requieren de cuidados y que son atendidos por las instituciones. Es decir, nada tiene que ver la realidad de las personas mayores con la de los niños en la infancia y la adolescencia, de las personas con discapacidad, de las personas con problemas de salud mental, de las personas sin hogarismo. Es decir, estamos hablando, es decir, si pensamos que podemos construir un modelo para todo el mundo igual, en mi opinión, vamos fatal, porque no tiene nada que ver ni la realidad social ni las necesidades. Y además, cuando hablamos de personas mayores, además, que es un grupo totalmente diferente al resto de los otros tres grupos, ¿vale? Estamos hablando de un grupo heterogéneo, de un grupo numeroso, vamos a ser la cuarta parte de la población. Bueno, ya somos el 20%, pero vamos a ser la cuarta parte de la población en países como España. Y lo que olvidamos es que para las personas mayores vivir en una institución a veces forma parte de su deseo, de su opción personal y además de la mejor opción para vivir en comunidad y para evitar el riesgo de la soledad no deseada y del desamparo. Por tanto, es una opción y una opción para precisamente evitar lo que tratamos de evitar con la desinstitucionalización, que las personas tengan garantizado vivir en dignidad, con dignidad, a lo largo de toda su vida, independientemente de sus circunstancias y situaciones, ¿vale? Vamos a la siguiente reflexión y con esto ya voy terminando, ¿vale? Ahora ceñimos los 10 minutos. El sistema de provisión de cuidados está centrado sobre la base de tres patas. La familia, el Estado y el mercado, ¿vale? Quiero decir, depende de dónde vivamos, pues tenemos a la familia, que es el núcleo principal de provisión de cuidados, el Estado, que aparece poco o no aparece, el mercado tampoco aparece o aparece menos, es decir, en función de dónde vivamos, ¿vale?
y de los ricos que sean nuestros países y de los ricos que seamos nosotros en nuestra familia, tendremos capacidad de tener más intensidad en la familia, menos intensidad en la familia, más intensidad del Estado, menos intensidad del Estado, más intensidad del mercado y la iniciativa privada en la medida en la que tenga más dinero para poder acudir al mercado y que el mercado tenga también más soluciones, ¿no? Ese es el pirámide de la situación de previsión de cuidado, ¿no? Y en esa pirámide, familia, Estado, mercado, es en la que tenemos que movernos. Hasta ahora hemos creado muchos espejismos. Yo me acuerdo que en los años 90, cuando empezamos ya con la proliferación en España de los servicios sociales, ya pensábamos que, bueno, aquí ya somos una sociedad rica, estamos como los suecos, aquí que el Estado nos lo soluciona todo. Y eso es una falacia también, es decir, el Estado, en función de lo que tú contribuyas y del dinero que tengas, puede ayudarte a resolver algunos problemas de cómo te organizas la vida y de las necesidades que tengas ante la vida y de las vulnerabilidades que te hace acudir a las administraciones públicas, ¿no? Pero es una falacia pensar que ninguno de los tres elementos nos va a solucionar el problema de los cuidados, ¿vale? Entonces, con esta pirámide, con este eje donde tenemos que saber que la intensidad puede cambiar en función de nuestra capacidad económica, situación socioeconómica del país, en fin, todo esto, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que garantizar? Y ya me quedan 2 reflexiones y termino. 1, tenemos que saber que no hay presupuestos públicos en ningún país del mundo, aunque sean ricos, riquísimos, capaz de garantizar desde las administraciones públicas la atención y los cuidados que necesitan las personas cuando envejecemos y cuando necesitamos apoyos, ¿vale? Porque hay personas que necesitan apoyos hasta los 100 años y fallecen sin haber necesitado apoyo nunca, ¿vale? Es decir, entonces, tenemos que saber que no hay presupuestos públicos para poder delegar esa responsabilidad de Estado, que no hay familia que pueda asumir en exclusiva la responsabilidad del cuidado, porque es imposible con nuestro modelo, además de familia y con las responsabilidades que tenemos, es decir, en exclusiva no se puede asumir esa responsabilidad por parte de la familia, y que tampoco sabemos que confiar en el mercado es una solución, porque no todo el mundo tiene la capacidad económica de comprar servicios, ni a veces el mercado tiene los servicios adecuados, ¿vale? Entonces, tenemos que saber que estamos hablando ante una responsabilidad compartida, y cuando hablamos de modelo, de ese modelo que estamos construyendo, de ese modelo, de esos modelos de atención al cuidado, tenemos que tener en cuenta las 3 premisas. Una garantía de derechos, que estemos hablando siempre de modelos que estén centrados en garantizar derechos, que tienen que garantizar la libertad de elección. Las personas tienen que ser libres para elegir dónde, cómo, cuándo, con quién quieren vivir y quieren ser atendidos. Tenemos que ir a modelos que respeten la diversidad de las personas mayores. Y esto, tenemos que salir de esta idea que todavía, aunque la tenemos conceptualizado, todavía nos sigue persiguiendo ahí de el mayor, la mayor, el mayor. No, es decir, tenemos que saber que tenemos que tener modelos que respeten una amplia diversidad. Hay gente que le parecerá estupendo el cohousing, gente que parecerá perfecto vivir con su hijo, gente que quiera ir a una residencia, gente que querrá ir a vivir, irse al monte y vivir y dedicarse a escribir y a leer toda su vida. Es decir, hay que respetar la heterogeneidad, los deseos y las expectativas de vida de las personas a lo largo de su ciclo, y que tenemos que prever apoyos para diferentes escenarios y diferentes opciones y modelos, ¿no? Y dicho esto, y ya sé que termino, todo esto se ha hablado mucho de cambio cultural. Esto es un proceso, y esto es un proceso que no vamos a empezar y a terminar pronto, un proceso y probablemente no corto, es decir, un proceso que probablemente en el mejor de los casos nos lleve una década, y yo me daría con un canto a los dientes, que dirían en mi pueblo, si en una década fuéramos capaces de decir, hemos construido modelos que nos hacen poder vivir con dignidad, con garantía de derechos, donde sabemos que da igual que envejezcamos, que la sociedad no nos va a expulsar. Vamos a poder seguir siendo nosotros mismos, aunque tengamos 60, 70, 80, 100 años. Voy a seguir siendo Isabel Martínez y voy a seguir teniendo capacidad de decidir qué hacer con mi vida, qué quiero hacer, qué quiero pensar, qué quiero crear, qué quiero idear, ¿no? Entonces, estamos en ese proceso. Yo estoy empeñada en los últimos tiempos, es una reflexión que desarrollo cada día, que tenemos que ir educando en la responsabilidad cívica del cuidado. Todos somos cuidadores, todas somos cuidadoras, y tenemos que aprender a ser cuidadoras. Porque si no aprendemos a cuidar,
hasta la gente que más queremos, que son nuestros hijos y que son nuestros padres y nuestras madres, los hijos los que los tengáis, pero es decir, lo que se supone que lo que más quiere uno son a tus padres y a tus hijos. Hasta a estas personas a las que queremos tanto, le vulneramos su derecho cada día. Cuando nos levantamos y le decimos, hola mamá, ¿qué quieres hacer? Le decimos, hola mamá, hoy toca esto. Y dices, oye, te vas a poner este vestido. Te voy a quitar esta figura aquí de tu salón porque mira que tienes esto lleno de trastos. Y llegas y le desmantelas la casa porque te parece que tiene el salón con muchas cosas. Entonces, de pronto aparecemos todos, que somos estupendos, que garantizamos derechos, somos todas personas muy responsables y muy comprometidas, y sin embargo llegamos y estamos machacando a nuestros padres porque estamos diciéndole cada día lo que tiene que hacer desde que se levanta hasta que se acuesta. Y le leemos la cartilla por la noche y le decimos, a ver mamá, ¿qué has hecho hoy? Pero ya te he dicho que tiene... Entonces, tenemos que aprender a cuidar desde la perspectiva de los derechos, empezando por nuestro propio entorno y terminando por otros entornos. Y tenemos que aprender a cuidar no solo a la gente de nuestro entorno, sino a la gente de otros entornos. Es decir, hay que crear una cultura comunitaria. Se habla mucho del voluntariado y no hablo solo del voluntariado y de estas experiencias tan maravillosas que Maite, mucha gente como Maite, a través de grandes amigos y otras entidades que están haciendo esta cosa tan bonita de acompañar a personas, ¿no? Y, bueno, pues contribuir a que, pues, ese mal endémico que es la soledad no deseada, pues vaya mermando las oportunidades de vida de la gente. Pero todas tenemos que cuidar, todos tenemos que asumir que vamos a tener que cuidar. O a la gente de nuestro entorno, y si no tenemos entorno, del entorno de enfrente, ¿vale? Entonces, esa responsabilidad compartida es un proceso de cambio cultural que tenemos que ir andando. Y si yo, y caminando juntos, y si yo estuviera ahora mismo en el gobierno y en las administraciones públicas, estaría haciendo esto. Es decir, es verdad que hay que trabajar ese horizonte de desinstitucionalización, pero fundamentalmente hablamos de desinstitucionalización cuando en España todavía lo que tenemos es un déficit. No llegamos todavía a ese 5% que establece la OCDE, quiero decir, ¿de qué estamos hablando? De que ahora cerramos toda la residencia. Entonces, a mí esto me parece a veces que entramos en unos modismos que está muy bien, pero esto me recuerda al proceso de desinstitucionalización que se produjo con las personas con salud mental en finales de los 80 y principios de los 90. ¿Y qué es lo que hicimos? La alternativa fue el caos, quiero decir. Tenemos que cerrar todos los centros, los que se llamaban antiguos manicomios, centros de salud mental, bueno, como nombres muy peyorativos, ¿no? Pero claro, ¿ahí qué pasó? Pues que las criaturas que no tenían ninguna red familiar directamente fueron a la residencia de personas con discapacidad, y ahí tenemos a los San Juan de Dios y a muchísimas instituciones que acogieron a esas personas que no tenían ninguna red social ni familiar que las atendiera, y luego a un sistema de reforma de la salud mental que nunca llegó. Entonces, lo que hicimos fue crear un problema. Sí, estaba muy bien, la filosofía, pero detrás de ese cambio de modelo vino el no modelo, vino la nada. Entonces, ojo cuando hablamos de desinstitucionalización, de qué estamos hablando. Me quedo ahí, que si no, no me enrollo más de los 10 minutos. Se lo dejo a Maite, y seguro que nos va a ilustrar mucho mejor que yo ahora sobre todos estos modelos que hay que construir. ¿Me quedo aquí? O por si tienes que utilizar esto. No tenemos que utilizarlo, así que quédate tranquila. Quieras, como quieras, ¿eh? A continuación va a intervenir Maite. Maite Sancho es psicóloga, es máster en gerontología social y uno de los referentes nacionales e internacionales en el ámbito de los derechos de las personas mayores. Maite, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias. Espero sobrevivir a una mesa que tiene vida propia y no acabe. Recógeme, por favor, con cuidado, que yo ya me caí ayer, o sea que hoy ya no me toca. Bueno, que muchísimas gracias. Es un placer auténtico el estar aquí y el haber tenido la oportunidad de leer vuestro primer borrador. ¿Lo llamamos así? Bueno, pues vuestro primer borrador. La verdad es que me falta un poco de contexto en relación al estudio y en relación a quiénes sois las personas que estáis aquí, porque yo venía con la idea
claro, que he estudiado el papel, ¿no? Y tengo aportaciones al papel. No sé si conocéis el papel, porque si no conocéis el papel, pues entonces no toca, ¿no? No toca hablar de un trabajo que no conocéis, ¿no? Pero veo que hay unas cuantas, o sea, estáis los coautores de la COSI, ¿no? Bueno, pues en primer lugar... No, hombre, no. Sí, yo de entrada lo que quería era felicitaros porque habéis hecho una trabajina de muchísimo cuidado y yo creo que os queda todavía unas cuantas cosas que son las que yo voy a intentar poner encima de la mesa, ¿no? Para el debate, porque sí me gustaría que entonces, siendo implicados e implicadas en esto, pues que pudiéramos tener debate, porque si no, no vamos a avanzar, ¿no? Entonces, yo tengo que decir eso, que me falta un poco el contexto de, digamos, cuál es la expectativa en relación a este estudio. Como veis, voy directa al estudio. O sea, ¿qué expectativa se ha generado? He hablado con Elia, en la Secretaría de Estado y demás, pero no tengo muy claro si en el estudio vais a abordar, a tener un enfoque puramente de derechos o también vais a entrar en el diseño o en la confección de qué modelo estamos hablando, como acababa de comentar Isabel. Esto es importante porque, claro, en función de uno u otro enfoque, pues el estudio está muy bien, o al estudio le faltan cosas muy importantes, ¿no? Pero claro, es un poco ese enfoque lo que me falta, ¿no? Pero bueno, si queréis lo comentamos, ¿no? En relación al papel, que yo me he leído más porque he visto el tocho gordo de las 120 páginas y me la he leído, confieso, hasta la página 101. Pero claro, contando con que estamos en el mes de junio, teníamos otro borrador de estrategia de 300 páginas y etcétera, etcétera, pues la vida tiene límites, ¿no? Y yo ayer estaba fuera, mañana también y todas esas cosas. Ya me he disculpado por si tengo agujeros importantes en relación al trabajo. A ver, el trabajo yo creo que tiene muchísimo contenido y del máximo interés. ¿Qué le falta? En mi opinión, le falta una estructuración más clara de entrada, para mi gusto. Claro, estoy hablando de una investigación, entonces, por ejemplo, las entrevistas aparecen a partir de X página, pero bueno, aparecen, pero no ha habido un apartado de metodología. Sé que contáis con hacer estas cosas, pero yo lo tengo que decir, por si acaso a alguien se le ha colado esto, ¿no? Claro, es muy importante saber con qué metodología se ha hecho este trabajo, y no está, ¿no? Entonces, eso ya te despista un poco porque hay cosas que se dicen que no estoy muy segura si son el fruto de entrevistas en profundidad o son el fruto de una revisión bibliográfica o son el fruto de vuestro debate, ¿no? O de vuestras hipótesis. O sea, que le falta ese enfoque metodológico. En mi opinión también le falta una introducción que no sé si tiene que ir aquí o tiene que ir a los 4 temas, o sea, digamos al informe general, pero desde luego aquí sí que necesitamos un marco. Y para mí le falta el marco, ¿no? El marco actual y el marco pasado, si tenéis unos datos, yo os recomendaría que en los datos intentaseis afinar un poco más porque se puede afinar más, ¿no? Sí hay algunos datos más. Me llama la atención que no citáis la encuesta de edad. La encuesta de edad es como un monstruo de datos impresionante, ¿no? Es una de las encuestas más importantes de Europa y, claro, es la encuesta de discapacidad y dependencia, con lo cual, como estamos hablando de un modelo de cuidados y de cuidados de larga duración, yo os recomiendo que entréis en ella. Que entréis y sobre todo que os pongáis en contacto con gente que está haciendo el análisis de la encuesta, porque eso es un monstruo que dura años. La anterior fue de 2008, me parece, y esta es de 2020, ¿no? Es una encuesta que tiene más de 100.000 entrevistas, o sea, es un monster, ¿no? del INE, pero que realmente, pues para un estudio de estas características, yo sí la usaría, ¿no? Y luego en los datos de residencias y otros datos,
pues tenéis que actualizar al último mes, cuando lo vayáis a publicar, los datos del SISAD y los datos del INSERSO, ¿no? Que también tienen limitaciones, pero bueno, tienen limitaciones. Yo vengo del INSERSO cuando era más joven que ahora y la gran batalla que tuvimos era tener datos de las comunidades autónomas, porque a las comunidades autónomas les cuesta dar datos, ¿no? Y hay algún territorio entre las comunidades autónomas, como es Vizcaya, que jamás ha dado un dato. Entonces, claro, cuando se habla de índices de cobertura, pues esto es complicado, ¿no? Estoy hablando de una pelea de unos 25 años aproximadamente y veo que sigue sin solucionar. Bueno, ¿qué cosas metería yo en ese marco, ¿no? Yo hablaría del gran asunto, ¿no? Que es el cambio cultural que se está o que queremos que se produzca, que se ha producido ya fundamentalmente en la mitad de Europa hacia arriba, pero también ya prácticamente en toda Europa y en otros países, llamémosles desarrollados por generalizar, ¿no? Ese cambio cultural realmente está basado o tiene componentes muy claros. Uno es el enfoque hacia las personas, entendido como un enfoque ético, no como un modelo, porque modelos de ese enfoque ético luego surgen diferentes modelos que no solamente fundamentan la vejez, sino que fundamentan los otros 3 grupos en los que estáis trabajando y fundamentan muchísimas cosas, ¿no? En este momento se está trabajando mucho un enfoque en los pacientes, es decir, un enfoque puramente sanitario personalizado. Tenéis unos documentos de la OMS recomendables para que trabajéis sobre eso y digo un poco para dar esa visión global de que el enfoque centrado en las personas, que ya se ha convertido en una especie de cosa envejecida, cosa muy nuestra, ¿no? Que antes de saber qué es algo ya está desvirtuado completamente. Y bueno, pues yo el último error que he visto es ofrecer los servicios de residencias con podólogo, atención centrada en la persona, ¿no? Gimnasia, actividades, y dices, a ver, o sea, esto es un enfoque ético, que pues lógicamente está basado en derechos humanos, pero además de eso pues tiene como objeto central el bienestar de las personas y la autonomía y la dignidad, cosa que en los entornos institucionales, que yo descendería a llamarlos residenciales, pues a veces no está muy garantizada. En los entornos domiciliarios tampoco, muchísimas veces, y en los entornos familiares tampoco. Pero esto es una cuestión de la condición humana, de las relaciones y de otras cuestiones. Pero yo sí metería una reflexión sobre el cambio cultural y sobre los grandes componentes del cambio cultural. Uno de ellos es la desinstitucionalización. Ahí haría una referencia clara a que esto es una terminología que viene de la cultura de la discapacidad, de la que hemos aprendido y estamos aprendiendo cada día. O sea, yo para mí la discapacidad, vamos, me quito el sombrero cada día que leo cosas y que veo cómo hacen, sobre todo cómo hacen. Quizás tienen menos teorizado, pero en cambio tienen unas prácticas que son maravillosas, apasionantes. Y esto lo estamos trasladando al mundo de la vejez, pero también tiene matizaciones. Y tiene matizaciones importantes. Por ejemplo, la discapacidad, lógicamente, está mucho más, se dirime en el ámbito de la infancia y juventud, más. No digo que no haya personas adultas, ahora aparece como problema las personas con discapacidad que envejecen, porque antes no envejecían, no llegaban a viejas, pero ahora sí. Entonces, ese mundo es bastante diferente conceptualmente al mundo de la vejez. Entre ellos tiene una cosa importantísima de cara a la planificación y de cara a la provisión de cuidados. Y es que la discapacidad en la infancia tiene quien le defienda, que son los padres y madres, y el mundo asociativo y muchas otras, ¿no? La vejez no tiene quien le defienda, no lo tiene tan claro, porque además el cuidado en la vejez es molesto y el cuidado en la infancia es proyecto de vida. Y esto no nos lo podemos olvidar, porque el enfoque que vayamos a hacer, pues hombre, influye mucho. Yo acabo de ver aquí una foto de un bebé maravilloso y claro, ¿no? Qué maravilla, tal. No va a haber una foto ahí de una persona de 98 años con una demencia, ¿no? Y esto creo que yo cada vez le doy más importancia a esto. Entre otras cosas porque Elia ya lo sabe, pero se lo dije un día como un poco noqueada, cuando tuve muy claro
que el mundo reivindicativo en relación al cuidado tiene dos enfoques completamente diferentes. Uno, el de la infancia, que los padres y madres y en general la sociedad solicita tiempo de cuidado porque quieren cuidar a sus hijos, ¿no? E hijas. El mundo de la vejez pide dinero para comprar servicios profesionalizados, públicos, privados o tal, pero lo que queremos es de alguna manera minimizar o suavizar una carga, palabra muy desagradable, que supone el cuidado de una demencia pues durante 13 años, que por ejemplo es mi experiencia, ¿no? Por lo tanto, pues sé de lo que hablo, soy término de la discapacidad que me encanta, experta por experiencia, ¿no? Pues yo en esto soy experta por experiencia. Entonces, claro, esto ya, digo, de cara a derechos, de cara a enfoques, de cara a la misma desinstitucionalización, de cara a si es el momento para decir que debemos cerrar instituciones, yo tendría cuidadín con ese tema, ¿eh? Tendría cuidadín, y mucho más pues con la situación que tenemos, ¿no? Pero bueno, o sea, cuando hablamos, otra de las cosas que tiene que estar en el marco o en el primer capítulo es qué es la desinstitucionalización. Qué pena que sea una palabra tan perversa en su pronunciación. Pero ¿qué es eso? ¿Qué está suponiendo? En este momento estamos trabajando desde precisamente la promoción de los cuidados en entornos comunitarios para trabajar este tema, ¿no? No solo eso, sino que estamos trabajando también en la transformación de los centros residenciales clásicos, de las instituciones, en entornos hogareños. Y ahí están las unidades de convivencia, y ahí está un acuerdo de acreditación que con mucho trabajo, muchísimo trabajo, pues se ha conseguido aprobar en esta legislatura, y que vamos a ver qué sucede con ella en el futuro, pero vamos a pensar que es ahí donde precisamente tenemos que reclamar derechos. Las personas viviendo en entornos pequeños viven mejor, ¿eh? Tienen menos problemas. Cuanto más problemas haya de carácter cognitivo, mejor entornos pequeños. Para que veáis la cantidad de estereotipos y de rumores sin ningún fundamento que hay en relación a esto, muchas veces se ha dicho que las unidades de convivencia, claro, para personas con demencia no tiene sentido. Yo diría que es la única evidencia que tenemos es que para las personas con demencia son imprescindibles. Para las demás igual no. A lo mejor yo estoy en una silla de ruedas y puedo estar en una residencia al uso porque ya me voy a encargar, cognitivamente lo puedo hacer y tomar esas decisiones de poder salir. A lo mejor no quiero convivir con 5 personas o con 6 o con 12, ¿no? Pero en cambio una persona con demencia es que ese es el entorno amable para ellos. Pero a eso está el enfoque después, tú me cortas cuando quieras, el enfoque después de cómo es la vida cotidiana en un entorno pequeño y en un entorno institucional. ¿De qué se trata? De que traslademos, ¿no?, la mirada en tareas, que son, hoy tengo 7 camas, 8 habitaciones, no sé qué, de gente que no tiene nombre prácticamente, que no tiene identidad, a hoy vamos a hacer un bizcocho, por decir un tópico también, pero bueno, en esta unidad en la que viven 8 o 10 personas y yo ya sé que a María no puede tomar este bizcocho, pero le encanta hacerlo, a Luis le encanta mirar porque tiene una demencia como un camión y no hace más, solo mira, pero le veo que está a gusto, que está bien, ¿no? A otra, ¿no? Bueno, pues os podría contar 1000 situaciones, pero es para generar entornos de bienestar y entornos que no sean generadores de trastornos de conducta. O sea, si veis una unidad de convivencia, una unidad psicogeriátrica, por ejemplo, en el País Vasco hay unidades psicogeriátricas al uso, que no tienen ni un solo estímulo porque lo dice la ley, ¿no? No hay nada en las paredes, no hay nada en ninguna parte, por si acaso, ¿no? Se lo comen, lo tiran, no sé qué, que eso fue el gran cambio que hicimos trabajando. Yo siempre les preguntaba, ¿cuántos se han comido las plantas? Porque era la primera cosa. Pero no sabes dónde estamos aquí, las personas tienen demencia. ¿Cómo dices que vamos a poner una lamparita de pie aquí si lo primero que van a hacer va a ser sacarla por la ventana?
nunca ha salido ninguna lámpara ni nadie se ha comido una planta. Quiero decir que nos movemos en torno a estereotipos del miedo que nos dan los problemas de conducta, entre otras cosas, ¿no? Que es una situación que genera mucho miedo y por lo tanto yo te aíslo ahí, no te pongo ningún estímulo y ¿qué hago? Pues grito todo el día. De la mañana a la noche grito y me muevo así, ¿no? Porque además tengo sujeciones y no me puedo mover. Y hasta puedes ver una persona que se vuelca entera con una discapacidad bastante importante porque está sujeta, ¿no? Uniéndolo al asunto de las sujeciones. A lo que voy, 2 minutos. Bueno, pues estaban los comienzos, o sea, fijaros, voy de cráneo, pero yo, no, porque yo, si queréis, o sea, voy a mandaros anotaciones a las cosas, porque sí tengo bastante. Otros asuntos importantes. El asunto de los cuidados no remunerados familiares no los metería nunca como servicios. Y os lo ponéis al principio, hay servicios familiares, profesionales, no sé qué. No, tenemos 2 ámbitos. Cuidados no remunerados, donde está el cuidado familiar y otros, y el cuidado profesional. Esto me parece importantísimo. Daría más papel, o sea, hay algo que me chirría un poco del informe y es que le hacéis un enfoque siempre desde la institución. Pero precisamente el objeto de la desinstitucionalización es la generación de servicios y atenciones en el entorno comunitario. Y más, si hablamos, que no habláis, pero eso os lo hablo yo, claro, de entornos y sobre todo de un modelo ecosistémico donde el equilibrio es la palabra clave y que además está territorializado, yo ahí lo que voy a intentar es que tenga un buen servicio domiciliario que está gestionado desde los servicios sociales de base, pero además tenga un centro de día, pero además tenga unos alojamientos más un cohousing u otra cosa. Por cierto, no hablaría de cohousing como única alternativa, sino hablaría de housing, que sí que después habláis, ¿no? O de sistemas alternativos de alojamiento. Aquí hay un friki total del cohousing que va a hablar, con lo cual pues luego ya me llevas la contraria. Pero vamos, yo creo que no, que hay que hablar de diversidad porque la gran característica es la heterogeneidad. Por lo tanto, cohousing es una alternativa interesantísima, pero es una alternativa minoritaria porque requiere un montón de condiciones, entre otras cosas estar dispuesto a compartir, que no es tan fácil, ¿eh? Entonces hay un montón de, eso sí, hay un montón de alternativas de alojamiento. Esto es importante cuando hablamos de institucionalización. Y luego hay 2 o 3 cosas que me parecen muy importantes y ya me callo y hablamos, porque sí tengo 4 folios de cositas. Cositas, unas son cositas y otras que me parece importante. El enfoque desde la institución yo me lo pensaría, me lo repensaría, porque, o por lo menos haría una introducción mucho más global, ¿eh? El itinerario de la desinstitucionalización dentro de las instituciones, pues haría alguna referencia a ello, no la he visto. La importancia del enfoque vivienda como alternativa es troncal, absolutamente, aquí está la transversalidad, pero vivienda es troncal. ¿Por qué? Porque todo el cambio, ahí lo conocemos de los países nórdicos fundamentalmente, el gran cambio se hizo cuando en general toda la planificación se hizo en torno al concepto vivienda, que en este caso era de 30 metros y que puede estar agrupada dentro de lo que era una residencia y está reconvertido en unidades de convivencia o puede estar organizada en edificios de viviendas con servicios. Quiero decir con eso que la vivienda es el centro. Eso además de cara a la planificación y a las estrategias es troncal. ¿Por qué? Porque la vivienda es competencia de vivienda y ha estado asumida desafortunadamente aquí hasta hoy desde los servicios sociales, que son los que ponen los ladrillos. Entonces, claro, esto desequilibra muchísimo también las partidas presupuestarias, la vivienda en vivienda y los cuidados en cuidados. Y ahí hay otra pata que es un componente esencial del cambio cultural también, que es la atención sanitaria o los recursos sanitarios. Ahí esto yo creo que ahí haría algo, ¿no? O sea, haría un posicionamiento que si queréis lo podemos ver, pues no ahora, pero con un poquito más de detalle, porque a veces se habla de una crítica a la medicalización excesiva y en cambio en el COVID, pues ya sabéis lo que ha sucedido.
no vamos a entrar en eso, pero que hay un montón de cosas de ese tipo. Y luego otro asunto importantísimo que creo que no tiene suficiente peso aquí, que es la prevención. Cuando hablamos de situaciones de necesidades de apoyos, es esencial hablar de prevención. En este momento, por ejemplo, pues ya hay un movimiento muy fuerte que demuestra que la prevención en demencias es un hecho importantísimo y de futuro. Y el otro día hablaban de que quizás dentro de una década o de dos, a mí ya no me va a tocar, pero bueno, ya se podrá hablar de sociedades libres de demencia en el sentido que hoy usamos, en la situación que hoy existe. O sea que la prevención yo creo que tiene que ser troncal en esto. Hay que invertir en prevención y ya sabemos que hay determinadas acciones que no hacemos y que previenen enfermedades. Bueno, todo eso son así como generalidades. Yo no voy a continuar en el tema de las restricciones. Luego, si queréis o si tenemos debate, pues os hago algún comentario. Yo os agradezco esto porque me he enterado de cosas que yo no sabía. Y lo de Zaragoza, pues está muy bien, pero no tenía ni idea. Sin embargo, sí hay una organización de ámbito Estado que es Cuidados Dignos, que no está. Cuidados Dignos. Es una iniciativa que se desarrolla inicialmente en el País Vasco, pero que están haciendo acreditaciones de... Sí. Yo diría que casi al mismo nivel que la de CEOMA. No lo sé, tampoco, o sea, a día de hoy no sé, pero sí que investigad cómo está Cuidados Dignos porque fui iniciadora desde hace muchos años ya, junto con CEOMA y la otra, o sea, son como dos metodologías diferentes. Bueno, hay muchas cosas. Y en el marco competencial y el tema de los roles, o sea, el tema de los roles profesionales, pues claro, no llevaría un día entero a hablar de esto, pero las palabras clave son precariedad, migración no está, me parece. Prácticamente no se habla de migración. Género y carrera profesional, competencias, etcétera, etcétera. Ahí tenemos un carajal bastante interesante con este tema, pero yo creo que hay que abrir ese melón con calma y ver las posibilidades reales de hacer el mejor cuidado con perfiles que ya sabemos, porque no es aquí sino en todo el mundo, ya sabemos cómo van a ser, que es fundamentalmente personas que vienen de otros países que tienen un menor capacidad de desarrollo allí, ¿no? Entonces, claro, esto hay que tenerlo en cuenta cuando proponemos determinados itinerarios formativos que a lo mejor no se adaptan demasiado a ese perfil de personas o cuando analizamos las competencias. O sea, echamos mucho tiempo en enseñar una grúa que se aprende en 2 minutos en la casa, más te enseñan, y echamos muy poco tiempo en todo lo que tiene que ver con el trato, con las actitudes y con qué es esto de cuidar y acompañar y apoyar, no hacer por, ¿no? Entonces ahí volveríamos al mundo de discapacidad. Bueno, como veis, esto es una historia sin fin que tiene muchas cosas. Yo os pondré así cositas en el y ya está, pero en todo caso, enhorabuena porque habéis trabajado muchísimo y hay muchas cosas recogidas aquí. Espero no haber sido Rottenmeier. Muchas gracias, estamos un poco abrumados, pero bien. Muchas gracias a las dos. Yo un poco por alusiones, creo que habéis mencionado 2 puntos que efectivamente quizás a la hora de hacer este resumen del resumen y luego exponéroslo aquí sí que es verdad, y yo estoy además de acuerdo con vosotras. Hay un par de puntos en los que, bueno, me hablabais sobre, bueno, no tiene por qué significar sobre el cierre de las instituciones o no tiene por qué directamente significar desinstitucionalización, entornos institucionales como compatibles con los derechos. Bueno, aquí hay un tema, ha salido varias veces ya la discusión, estamos trabajando en ello y entre nosotros, bueno, también hay discusión sobre este enfoque en todos los grupos. Está complicado. Quizás no en la manera en la que en algún punto de mi exposición lo he afirmado así sin matices. Bueno, hay que matizarlo. Gracias. Por otra parte, bueno, he apuntado casi todo,
lo que he podido apuntar de lo que habéis dicho. No hago mucha mención al modelo cohousing, no como única alternativa, sino lo que tratábamos de ver, y creo que además estamos bastante de acuerdo, y yo una de las cosas que veía que se repite además en los diferentes ámbitos es la conclusión no es tanto que el modelo único, que la única alternativa sea el cohousing, sino que se imponen los modelos hogareños o los modelos más bien housing, no el cohousing, quería decir, perdonadme si ha habido ahí también confusión. Y bueno, tenemos que ver la manera de sacar más información. Karina necesita mucho sobre profesionales, necesita y muchas cosas, o sea que en cualquier otro momento os contactáis y atendéis y por ahí sacáis algo. Y luego tenemos no es un problema, pero realmente la licitación muchas veces nos pide algunos puntos concretos y es verdad, muchas de las cosas que proponéis que están conectadas, pero se nos salen un poco también del marco de investigación. Aquí es un poco complicado hacer muchos de los temas que nos decíais que efectivamente están relacionados, pero que claro, es que en algún punto nos pasa entre nosotros, ¿verdad? Entre los ámbitos también, que es como, oye, esto es mío. No, en el estudio en general nos pasa constantemente, que hay tantos temas paralelos o tantos temas conectados que tenemos que frenarnos un poco, que bueno, pero quedan recogidas todas esas cosas, nos pasáis todo lo que podáis y bueno, voy a dar algún turno de palabra por aquí, que yo ya he hablado mucho. Vale, ¿por aquí nadie? Y online podéis ir escribiendo las preguntas o levantando la mano. ¿Vale? ¿Qué manos tengo? Creo que la primera has sido tú, no sé cómo te llamas. Ana, cuando quieras. ¿Micros, chicas? Sí, 10 minutillos, ¿vale? Muy breves, por favor. Oye, yo me disculpo, porque me tenías que haber cortado de una manera tajante. Nada de amabilidades, por favor. Vaya rollo que os he sentado. No, nos has aportado mucho. Bueno, buenos días. Muchas gracias sobre todo por la iniciativa, por las aportaciones de las personas expertas que estáis participando. Nosotras venimos de ACCEN, somos una organización sin ánimo de lucro que trabajamos en todo el territorio nacional y que desde hace bastantes años ya estamos desarrollando acciones, aunque trabajamos con diferentes colectivos en riesgo de vulnerabilidad, pero bueno, en concreto nosotras junto con otros equipos estamos trabajando en entornos donde hay necesidades de intervención como en todo el territorio nacional, pero con personas mayores. Por lo tanto, bueno, pues hemos conocido el estudio a través de la invitación a la entidad a participar en estos grupos de trabajo y hemos trasteado un poquito en él, pero yo creo que las aportaciones que se han hecho hoy nos parecen muy interesantes porque, bueno, nosotros trabajamos sobre todo en entornos, trabajamos en concreto en Castilla-La Mancha, en la provincia de Guadalajara, desarrollamos proyectos en entornos rurales, proyectos por un lado, envejecimiento activo dirigido a poblaciones donde no existen estos recursos. Por otro lado, servicios de promoción de la autonomía personal para personas en situación de dependencia dentro de estos entornos rurales. Y por otro lado, tenemos un proyecto de atención socionutricional para acercar la comida a domicilio acompañado de seguimiento social y poder detectar situaciones vulnerables y poder coordinar con los equipos de servicios sociales porque consideramos que la intervención social tiene que ser comunitaria y que ese marco tiene que estar entrelazado. Y por otro lado, en la Comunidad de Madrid estamos desarrollando un proyecto de lucha contra la soledad no deseada, también con centros sociales, con seguimientos domiciliarios y bueno, hay determinadas circunstancias en las que estamos trabajando ahora en una comisión estatal de mayores para seguir reflexionando sobre cuestiones muy relacionadas con la soledad no deseada, el aumento de la incidencia y bueno, también la visibilización de situaciones relacionadas con temas de suicidio en personas mayores y demás, que es un tabú que debería ser abordado en general. Y bueno, estamos en ese marco. Entonces, me ha parecido muy interesante, aparte del contexto de desinstitucionalización, y sí que es verdad que creo que el marco de atención centrada a la persona ha sido un salto importante en el contexto, pero que efectivamente hay que contextualizarlo porque al final se abusa de los términos y se pierde la esencia, que es un poco lo que decía Maite, ¿no? Creo que es muy importante, si queremos dar ese paso a que realmente haya alternativas a esas situaciones que acaban llegando. O sea, la reflexión que hace Maite de el marco de cuidados en la infancia y el marco de cuidados en personas mayores es real. O sea,
por un lado queremos pasar tiempo con nuestros hijos, pero que nos alivien esa carga de estar con la persona mayor que ya no me resulta tan agradable, ¿no? Creo que es un cambio cultural en el que hay que trabajar, pero para llegar a eso hay que ofrecer alternativas para que realmente ese cambio cultural sea agradable, ¿no? Ese apoyo en el entorno yo creo que es fundamental y creo que tiene que ser una parte también muy importante de este estudio, visibilizar esas realidades, esos entornos, visibilizar el entorno rural, porque hay una gran brecha entre las personas que envejecen en entornos urbanos en cuanto a alternativas, ¿no? En cuanto a recursos a los que puedes tener accesos, tanto personalmente como familiarmente, ¿no? Y el entorno rural, pues es verdad que tiene una carencia, hay una relación muy directa entre despoblación y envejecimiento, y los recursos tardan más en llegar. Es verdad que ahora hay políticas que se están poniendo en marcha relacionadas con la lucha contra la despoblación, pero bueno, hay mucho camino por hacer. También estoy de acuerdo en que no podemos derivar toda la responsabilidad al Estado, que tenemos que asumir nuestra responsabilidad como entidades sociales, como familia, como seres humanos que vivimos en una comunidad. Pero es verdad que hace falta formación y sensibilización y conocimiento sobre esto. Entonces, bueno, es un poco la reflexión que por nuestra parte queríamos hacer. Autodeterminación, 100%. O sea, es que es una palabra que debería conocerse más, porque una cosa es que tengas dependencia o que estés en una situación de dependencia, y otra cosa es que no tengas derecho a elegir si quieres ir al baño en este momento o quieres esperar 10 minutos pudiendo hacerlo, ¿no? Otra cosa es que no puedas decidir. Entonces yo creo que ese enfoque es básico, y luego también la vivienda. Nosotros le hemos dado muchas vueltas al tema de cohousing, o sea, desde que lo descubrimos era como, uy, qué maravilla, pero es verdad, luego cuando lleguemos a ese ámbito estaremos muy atentas, pero es verdad que hay una gran brecha en el colectivo que puede acceder a ese modelo según está planteado en la actualidad, ¿vale? Una actualidad en la que tienes que tener una capacidad económica, en la que tienes que tener también un nivel cultural diferente al que nos encontramos. O sea, quizá dentro de 20 años ese nivel en el que nos encontramos también a nivel social y cultural de la persona mayor, o en un contexto urbano eso está más desarrollado, pero nosotros en los entornos en los que nos movemos ese planteamiento es muy complicado. Ha habido iniciativas que aún así, por lo menos en Castilla-La Mancha, no han funcionado como se pensaba, con el tema de las viviendas tuteladas, por ejemplo. Entonces, creo que hay que dar una vuelta a los entornos accesibles, al marco troncal de la vivienda, en un contexto de accesibilidad, en un marco de acceder, de hacer accesibles los recursos, y cuando llegue el momento de que la persona desee o que tenga, porque su situación de cuidado lo requiere, ingresar en un dispositivo residencial, pues que abordemos estas cuestiones que estáis planteando. Gracias por recibir la aportación. Muchas gracias. Vamos a intentar ser muy breves, porfa. Creo que Magdalena había levantado la mano, Fernando y Javier, ¿era así? O Javier y Fernando, vale, Magdalena y Fernando. Vale, bueno, pues nada, buenos días a todos, y todas. Intentaré ser breve, pero no quiero dejar de agradecer la aportación de las 4 personas. La verdad es que creo que nos permitió ver las sutilezas y las complejidades. A veces ciertos conceptos o procesos se ponen como de moda y los aceptamos acríticamente en un momento y los empezamos a repetir. Entonces creo que bueno, cada uno desde la capacidad de síntesis de Isabel Irene, de Maite, creo que esta minuciosidad en el informe es de agradecer. Soy parte también, no lo he dicho. Y entonces algunas de las decisiones fueron a conciencia y hay que repensarlas, otras por obligación de las situaciones que hay, otras sin querer y uno dice, bueno, ¿cómo no caí en esto? Entonces creo que es muy útil poder, bueno, por lo menos reflexionar. En el caso de Isabel, porque bueno, las provocaciones, yo suelo caer bastante esto en las provocaciones, pero esto va a quedar para el café por el tiempo, pero creo que te obligan a pensar, porque las provocaciones lo que hacen es ponerte, digamos, en atención y ver qué es lo que reflexionas de ese tema. Simplemente 2 aportaciones concretas que podrían ser de utilidad, entonces relacionadas con lo dicho. Una es que en torno a la literatura de los cuidados se suele usar el diamante de cuidados de Razavi del 2007 para poder incluir a la comunidad. O sea, son 4 vértices y no el triángulo, porque precisamente y en el entorno que estamos
tenemos que poner de algún momento la comunidad. Entonces está el mercado, la familia, las administraciones públicas y la comunidad. Y se habla de los 4 polos de los cuidados y sirve más desde 2007 como forma de incluir un actor más. Luego hay que ver en qué forma y qué entendemos por comunidad, pero que es bastante útil y que puede ser útil también para este análisis desde el punto de vista que partimos. Y la siguiente aportación en relación a las sujeciones, pero en general, que es muy importante el papel de las familias. Esto está relacionado con el cambio cultural en general, pero desde las diferentes entidades e instituciones públicas nos han señalado que muchas veces hay muchas dificultades de instaurar o de reducir las sujeciones porque luego hay una reacción contraria de las familias, que puede ser tanto por una cuestión, digamos, superficial de, bueno, yo quiero que se vea todo bonito, entonces lo que quiero es que esté sin ningún moratón o peinada o lo que sea cuando llego, o que no quiero que me molesten, porque que no me llamen a las 2 de la mañana, que la han dejado y que ha pasado algo, o por desconocimiento, o por falta de posibilidades, lo que sea, pero si no se trabaja también con la familia, que es otro elemento esencial, pues es muy difícil porque lo han señalado las diferentes entrevistas también. Y siendo breve era eso. Así Gracias. que paso a palabra. Fernando. Fernando, tienes 3 minutos. ¿3 minutos? Solo. Bueno, gracias y a las intervinientes. Y 2 cosas. Bueno, quería más, pero 2 cosas. Yo formo parte del grupo que está trabajando en el ámbito normativo, es decir, en temas de edad. Y por lo tanto, mis 2 preguntas irían por ahí. Porque en realidad son preguntas. Cuando estamos en el ámbito normativo y estamos pensando en la desinstitucionalización, entendida la institucionalización como la desviación por parte de la institución de cumplir su verdadero objetivo, lo que sucede en la ley de hierro en los partidos políticos sucede también en toda organización y por lo tanto la organización o bien nunca la llega a hacer o bien se acaba desviando porque está primero su propio funcionamiento por encima de las personas a las que cuida. Cuando estamos pensando en cómo hacer normativa, digamos que desatasque eso o que deconstruya eso, siempre nos da la sensación de que la normativa no llega, o digamos, lo que nos gustaría es que la normativa no dejara margen de discrecionalidad para no desinstitucionalizar. Y ese se nos plantea como un problema, porque las normas generales, el convenio, con Isabel trabajamos el tema del convenio, pero sabemos que el convenio pues es limitado y las leyes estatales son limitadas, incluso las leyes autonómicas son limitadas. Entonces, claro, empiezas con perdón, a acojonarte por decir, joder, entonces lo que le estoy dejando es a decisiones de consellerías o consejerías, de direcciones generales, de planes, de estrategias. Es decir, ¿cómo veis la posición de la normativa para tratar o las experiencias o que conocéis, la normativa que de mejor manera, digamos, dirige una desinstitucionalización? Esa es la primera pregunta, ¿no? La segunda tiene que ver con esto, pero además con una cosa que has dicho, Maite, que desde el principio a mí se me plantea, y es nosotros estamos haciendo el estudio en parte al revés, en el sentido de que lo estamos haciendo desde la desinstitucionalización y no, es decir, el enfoque es el enfoque, lo has dicho tú, desde el ámbito comunitario. Es decir, cómo se construye, porque claro, cuando buscamos sobre otros países lo que decimos es, bueno, cómo, es decir, Suecia, Dinamarca, Países Bajos, Reino Unido, es decir, sí, están las normas de las residencias, de los centros de día, de todo esto, pero ¿qué norma ha dado lugar a este cambio hacia el mundo del housing? ¿Qué ha obligado a Suecia a cambiar desde la norma? Han sido estrategias, han sido decisiones. Entonces, porque eso es lo que me gusta. Claro, es una pregunta absolutamente egoísta de nuestra parte, ¿no? Y supongo que ya me pasado los 3 minutos, pero vamos, esas serían las dos ideas. Gracias. Gracias, Fernando. Maite o Isabel, no sé si vais a contestar. Os leo esta pregunta de paso y contestáis a la vez. ¿Os parece una pregunta que tenemos en el chat? ¿Sí? Dice José Luis, a mí me preocupa que se expongan estrategias que necesitan de tanto recorrido y voluntad política que van a tardar mucho tiempo. Los domicilios, los hogares están llenos de personas con necesidades que hay que cubrir hoy. ¿Qué estrategias a corto plazo se pueden implementar a nivel del sistema sanitario y sistema social?
Pues solamente hay una receta, ¿no? Los cambios culturales duran décadas, ¿no? Yo, el que conozco un poco, bueno, un poco más que un poco, que son los países nórdicos, que han sido siempre como nuestra, ¿no? Nuestra guía en contenidos, porque luego son sociedades muy distintas a las nuestras. Y yo aprovecho para contestar a lo tuyo, ¿no? De las normas. A mí siempre me han criticado a España, los nórdicos, precisamente porque somos muy normativos. Y siempre nos dicen, queréis solucionar las cosas con leyes, cuando las cosas se solucionan con cultura, ¿no? Con cambios culturales, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo de las restricciones. Yo hasta creía que las restricciones estaban legisladas. Por ejemplo, en Suecia, no es así, no lo está. Pero tú vas a un centro y no hay sujeciones. ¿Cómo hemos llegado ahí, no? ¿Por qué ahora no fumamos aquí? ¿No? Por ejemplo, digo, por una norma que yo siempre la uso porque es que para mí es como un milagro, ¿no? El que ya no fumamos en los sitios públicos, ¿no? ¿Qué pasó? Pues hubo norma, sí, hubo norma, pero ¿fue por la norma? No, es por el cambio cultural. Quiero decir, que ahí hay, o sea, la norma de alguna manera sistematiza un proceso de cambio, ¿no? O en este caso de cambio, en otras cosas, otra. No me voy a meter, que Dios, en temas jurídicos faltaría, que no tengo ni idea de ellos. Pero creo que no podemos pensar en que este cambio se puede hacer de hoy para mañana. Yo creo que este tiempo ha servido para algunos cambios también normativos importantes, como ha sido el acuerdo de acreditación y alguno más que yo creo que igual, no sé, el día tú sabrás mejor si se va a quedar en el tintero o no, o qué, ¿no? Pero bueno, como la asistencia personal y otro tipo de cosas, ¿no? Pero no, yo es que no sé la fórmula para implantar estrategias, excepto trabajar desde un marco muy claro y no salirse de ese marco. Por ejemplo, no engañar, como ya se está engañando, con unidades de convivencia de 25 plazas. Eso es un error soberano que encima se mete en las normas, por hablar de la comunidad en la que vivimos. Yo, por lo menos, ¿no? Que es muy cercana, pero hay otras, hay un montón de iniciativas de ese tipo. No podemos hacer eso. Eso sí, tenemos un marco y ese marco hay que respetarlo. En este caso, el del acuerdo, yo hay cosas que no comparto del acuerdo, pero está ahí, ¿no? Entonces, yo diría que eso, que la norma va un poco para detrás de ese proceso de cambio, o sea, va poniendo orden en los procesos, pero que esto estamos hablando de un cambio aquí, es un cambio cultural y que lleva años. Insisto, Dinamarca empezó en el año 70, hizo normas importantes con el asunto vivienda, ¿sí? Hizo normas importantes con el tamaño de los centros también, o sea, con cosas muy, muy significativas, pero meterse en este detalle que a nosotros nos encanta, ¿no? Poner puntos y comas que luego no cumple nadie, pues igual, no sé, pero esto te lo habla una ignorante totalmente. La respuesta es que la norma, hay una cosa que se llama, hay un concepto de esta comunidad desde muchísimo tiempo, que es la ilusión del jurista. Exacto. Entonces, sí. Yo me la creo. No soy jurista, pero me la creo. Sí. Yo vivo con un jurista que está en la ilusión toda la vida. O sea que, ¿qué le vamos a hacer? Yo solo un minuto brevemente, pero este es un tema muy interesante, ¿no? Lo que plantea Fernando, porque es verdad que también tiene que ver nuestra cultura en que somos más legalistas que otros. Luego tenemos normas que tampoco cumplimos, con lo cual, porque también tenemos normas que no tienen consecuencias en no cumplimiento, con lo cual tampoco sé muy bien cuál es el instrumento, pero yo digo lo mismo, digo lo que enlazo con la última reflexión que hice antes. Si yo estuviera en el gobierno ahora mismo, empezaría por la última idea que trasladaba, la transformación y el proceso de cambio en el que estamos. Es decir, tú, si quieres ir a un proceso de digitalización y de construir un modelo, ¿no? Con los parámetros de la garantía de derechos, de la promoción de la dignidad de las personas, todo esto, tienes que empezar con ese cambio cultural y ahí no se están poniendo todos los huevos, estamos poniendo todos los huevos en otras cestas de la norma, el marco, hemos hecho unos criterios
que están fantásticos, bueno, fantásticos, no han hecho un caso en todo, pero bueno, digamos que son aceptables. Que somos fantásticas. Que por lo menos nos ilusionamos también, pero bueno, hay unos criterios. Yo pregunté, la última vez que pregunté el ministerio, ¿cómo va eso? No, como no hay elecciones, tal, no hemos tenido la reunión de la reunión esta sectorial de las comunidades autónomas, es decir, si hemos hecho unos criterios es para que se apliquen. Y en esos criterios tiene que ver mucho también el tema de la formación, que es tan importante. O hacemos formación con un tubo. No solo los profesionales, cuando hablamos de formación, solo se meten en la formación de los profesionales, en el mejor de los casos sociosanitarios que hay en los centros residenciales. Pero ¿qué pasa con las agencias que proveen servicios de cuidados o que básicamente son mujeres extranjeras que vienen a encontrar un empleo? Es decir, es que no estamos abordando lo grueso del cambio cultural y del proceso. Y yo creo que yo pondría, si fuera las administraciones públicas y tuviera que tomar esas decisiones, ahora mismo pondría muchos huevos en esa cesta, porque creo que ahí es donde está el fin de la cuestión. Es decir, y luego hay una cuestión cuando dices, ¿qué ha cambiado en estos países? ¿Por qué en estos países tiene que ver, evidentemente, que la cultura nórdica no es la cultura mediterránea? Y eso, es que hay tantas cosas que nos diferencian que no podemos compararnos, porque son modelos y estilos de vida diferentes, por tanto rompamos esa manera de compararnos, pero sí que hay que tener en cuenta quedarnos siempre con lo mejor, y es que ¿qué han tenido los nórdicos que nosotros no tenemos aquí? Autonomía para tomar decisiones, es decir, una cultura cívica mucho más potente, es decir, autonomía y oferta de recursos, quiero decir. ¿Qué está pasando aquí ahora? Pues que el problema de los cuidados no es un problema para quien tiene autonomía, recursos, porque a partir de ahí ya tú te generas tu oferta. Pero si hablamos de generar modelos asequibles para toda la ciudadanía, que los derechos lleguen a toda la ciudadanía, independientemente de tu circunstancia y situación, ahí es donde tenemos el problema y donde tenemos que ir acudiendo a lo mismo. Pero yo pondría por lo menos muchos huevos en el tema del cambio cultural para poder llegar a una década, que es lo que yo establezco como significativo para notar algún cambio. En 10 años algo tiene que notar, algo se tiene que mover. Muchas gracias, Isabel. Bueno, se me oye, ¿no? Cerramos ya.